Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Bueno, hoy día les quise hablar yo. Sé que las otras veces había una ayudante mía que tengo que es un poco intrusa, pero esta vez quiero comunicarme yo con ustedes. Les cuento que he estado revisando las tareas que han enviado y la mayoría de las tareas están bastante bien. Los felicito a la mayoría porque están trabajando bien, porque están respondiendo, porque se nota que han ido aprendiendo y eso me deja bastante tranquila. Hay algunos que aún no me han enviado todas las tareas, pero de a poquito yo creo que se tienen que ir poniendo al día y que pueden ir avanzando. Y si tienen dudas me tienen que escribir y así yo se las voy a responder. Bueno, les cuento que el video de hoy día tiene que ver un poco con el cambio de unidad. Nosotros ya vimos todo lo que tenía que ver con la organización política de Chile y vieron otras cosas, vieron los derechos, los deberes, hablamos de los poderes del Estado, la Constitución, la participación política, la democracia y otras cosas que lograron aprender y que seguramente cuando nos veamos vamos a retomar y vamos a repasar un poco esos contenidos. Pero hoy día les quiero contar que vamos a trabajar con una nueva unidad y comenzamos ya historia. Y en historia vamos a empezar con la formación de la República de Chile, de nuestra república, nuestro país. Ustedes ya vieron que Chile es una república democrática, pero para llegar a ser la república democrática que somos hoy día, pasaron hartos años, alrededor de 200 años han pasado ya desde que nosotros nos convertimos en una república y para eso tuvimos que pelear, tuvo que haber un conflicto grande aquí en nuestro país para llegar a ser independientes y para terminar convirtiéndonos en una república. Bueno, esta clase tiene que ver más bien con un recordatorio, con, a ver, ¿qué saben ustedes y qué recuerdan del año pasado cuando vimos la colonia? Vamos a retomar un poco eso, porque la clase de hoy tiene que ver con eso, con lo que vamos a recordar para poder iniciar el proceso de independencia de Chile. La colonia es un periodo de la historia de Chile que abarca desde que ya los españoles tomaron absoluto dominio de nuestro territorio y se establece en el calendario a partir de 1598 con la batalla de Curalaba, casi en el año 1600, hasta 1810 que se formó la primera Junta de Gobierno. Por lo tanto, el periodo colonial en Chile duró 200 años, es decir, 2 siglos aproximadamente. Ustedes vieron el año pasado las características de la época colonial y vamos a recordar un poco eso. En términos políticos, yo les recuerdo que América Española fue dividida en 4 virreinatos y nosotros, Chile, pertenecíamos al virreinato del Perú. Chile era una capitanía general porque era un territorio donde los indígenas no eran muy amables con los españoles y se establecieron una serie de conflictos bélicos. Por lo tanto, nuestro territorio necesitó en ese minuto para los españoles un contingente de soldados profesionales que la corona española mandó a Chile. Por tanto, el gobernador, que era la máxima autoridad en Chile, también era considerado un capitán general. ¿Cierto? Sin embargo, nosotros pertenecíamos al virreinato del Perú en términos políticos. En términos políticos, los españoles nos dominaban absolutamente, ellos tenían el absoluto control del territorio americano, tenían virreyes, gobernadores, estaba la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia, y el único lugar donde podían participar los criollos, que eran los españoles nacidos en Chile, era en el Cabildo, que era la única institución donde ellos tenían participación. En términos económicos existía el mercantilismo, que era esta doctrina económica que establecía que los países eran ricos en la medida que acumularan metales preciosos. Por lo tanto, para los españoles fue muy importante sacar el oro y la plata de nuestro continente, sobre todo del Perú. Chile no era un territorio que era muy apto para sacar metales preciosos, nosotros no teníamos tanto oro ni tanta plata. Sin embargo, a ellos les interesaba nuestro territorio y si recuerdan el año pasado, porque nosotros podíamos controlar el estrecho de Magallanes, que era el único paso natural que había entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico.
Y además Pedro Valdivia, cuando insistió en quedarse acá, tenía todo un tema de querer fama, ¿cierto? De querer poder y todo ese tipo de cosas. Y eso continuó con el resto de los conquistadores que vinieron a nuestro territorio. En términos sociales, la sociedad colonial estaba dividida en grupos sociales que tenían que ver principalmente con el color de la piel y el origen. O sea, los que habían nacido en España tenían una mejor posición social que los que habían nacido aquí en América. Y si eras un hijo de español nacido en América, eras un criollo. Sin embargo, no tenías el mismo poder. Los criollos, de hecho, no podían tener cargos políticos importantes. No podían ser ni gobernadores, ni reyes, ni estar en la Real Audiencia. El único lugar, como ya dije, al que tenían acceso era el cabildo. El cabildo era como la municipalidad actual, donde ellos tenían participación, votaban, ¿cierto? Opinaban, pero tampoco su participación era muy importante. Entonces los criollos no estaban muy contentos con esa situación. Y eso va a llevar finalmente al proceso de independencia. Luego estaban los mestizos, que eran la mayoría de la población en ese minuto, que eran los hijos de españoles con indígenas, y había una gama de nombres, dependiendo eh, la mezcla, ¿verdad? Y eso también lo vimos, estaban los moriscos, estaban los zambos, estaban los mulatos, es decir, había una serie de gente que era del pueblo, gente que no tenía participación, que no tenía muchos derechos y que debían obedecer las normas que imponía la corona española. Y por otro lado, en términos religiosos, la Iglesia Católica tenía un gran poder aquí en América, en Chile también lo tuvo, mandando sacerdotes para evangelizar a los indígenas y además para fundar iglesias, ¿cierto? Educar, principalmente a través de la fe católica. Por tanto, todas las religiones que había aquí en América durante el periodo precolombino, es decir, antes de la llegada de los españoles, se fueron terminando porque la Iglesia Católica se impuso en este momento. Debemos recordar también que en este periodo los mapuches, que fue el pueblo que más luchó contra los españoles, recordemos la famosa llamada Guerra de Arauco, donde ellos se resistieron a la dominación y se estableció una frontera natural en el río Biobío. Por tanto, los españoles solo se pudieron ubicar en la zona central, es decir, entre el río Copiapó y el río Biobío. Desde el río Biobío hacia el sur estaba la zona mapuche y ahí se estableció este pueblo y el río quedó como una frontera de intercambio comercial, porque igual había intercambio entre ambos, ambos pueblos, ya entre la época, la colonia, digamos, la dominación española y los mapuches. Había ataques sorpresivos también, recuerdan ustedes los malones y los malocas. Los malones eran los ataques que hacían los indígenas a la zona ocupada por los españoles, donde robaban alimentos, ¿cierto? Capturaban gente. Y los malocas eran los ataques que hacían los españoles a la zona de los indígenas también, donde capturaban niños, quemaban las rucas, les robaban los alimentos, en fin. Ese periodo de combate duró bastante tiempo. La guerra de Arauco tiene tres etapas, que primero es la guerra ofensiva, de ataque constante entre unos y otros. Después viene la guerra defensiva, cuando llegó un sacerdote, Luis de Valdivia, que era un jesuita, que dijo que no había que atacar, sino que había que defenderse de los indígenas. Y él además lo que quería era enviar misioneros a la zona indígena para convertir a los mapuches en católicos. Muchos de esos misioneros fueron asesinados porque los mapuches veían al español como un invasor, ¿verdad? Sentían que ellos los iban a atacar y que iban a tratar de dominarlo. Y después viene el periodo más tranquilo de la guerra, que es el periodo de los parlamentos, donde había reuniones entre caciques mapuches y algunos jefes españoles y se intercambiaban regalos. Sin embargo, para algunos historiadores, la guerra de Arauco todavía está. Nosotros sabemos el conflicto que existe hoy día con las tierras de los mapuches. El Estado chileno en algún minuto también les quitó varias tierras. Por tanto, el pueblo mapuche es un pueblo que hasta el día de hoy sigue luchando por la recuperación de esas tierras.
Bueno, pero en términos generales, la colonia es este periodo de dominación española. Y esto va a llegar o va a durar hasta el año 1810, en que los criollos van a ser quienes van a tomar la batuta en querer independizarse. La verdad es que este video no puede ser más largo porque solamente es para recordar lo que pasó durante la colonia, lo que vimos el año pasado. Yo les envié una ficha de recordatoria, no tienen que enviármela al correo, solo es para que ustedes respondan lo que recuerdan y lo que no, y un par de preguntas que tienen que ver con unas páginas. Ya la próxima clase vamos a comenzar con el proceso de independencia y vamos a ver los factores que influyeron en este proceso, es decir, qué factores influyeron dentro de América y qué factores estuvieron fuera de América que llevaron a la independencia de nuestro continente. Qué ganas de verlos, qué ganas de hacer la clase con ustedes. Ustedes saben que yo los quiero mucho y que tengo muchas ganas de que esto se acabe. Cuídense mucho. mm, Quizás va a volver esta intrusita que yo tengo por aquí a hablarle a ustedes, pero por ahora quería contarles yo cómo estaba y además hablarles un poco de lo que hablamos el año pasado. Un besito grande, cuídense y cariños a su familia.